Existen varias cuestiones a las que debemos prestar atención antes de la aparición del Anticristo. Antes de adentrarnos en estos temas, es fundamental enfatizar una verdad esencial. La historia es un flujo continuo. Avanza de manera determinada siguiendo un propósito, como una narrativa con inicio, desarrollo y conclusión. Todo lo que ocurre forma parte de una trama más amplia. Imagina el universo como un inmenso tapiz donde cada fibra se teje con un propósito específico, contribuyendo a una obra mayor. Somos como personajes en un escenario, desempeñando nuestros roles en una historia mucho más vasta que nuestras vidas individuales. Cada acción, cada gesto tiene su significado. Todo impulsa la historia en una dirección única, desde su comienzo hasta su desenlace. Cada nacimiento y cada muerte, cada amanecer y cada atardecer, cada conflicto y susurro de guerra, cada catástrofe natural y cada epidemia. Todos son eventos que mueven la narrativa desde el principio hasta el fin. Los acontecimientos globales actuales no son simples coincidencias desordenadas y aleatorias. No carecen de propósito, sino que son partes de una secuencia cuidadosamente planificada de eventos, que tienen un inicio, un desarrollo y, inevitablemente, un fin. Nuestra existencia y las civilizaciones que construimos no son simples notas al margen, sino capítulos fundamentales en este extenso épico. La trayectoria de la historia sigue un camino preestablecido. Tuvo un comienzo y, inevitablemente, tendrá un final. Dios orquesta este flujo histórico dentro de un cronograma específico, y la Biblia da testimonio de este hecho. Nos muestra que estamos atravesando una serie de eventos proféticos, cada uno encajando meticulosamente dentro de un gran plan divino que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Dentro de este contexto se nos advierte sobre la emergencia de una apostasía significativa, particularmente en los Estados Unidos. Para ejemplificar esta apostasía, observemos las transformaciones ocurridas en las últimas 8 décadas en la proporción de estadounidenses que se identifican como cristianos. Análisis estadísticos indican un cambio notable, especialmente en las últimas décadas. En la década de 1940, la encuesta Gallup comenzó a investigar las preferencias religiosas en los Estados Unidos. En 1948, el 69% de los estadounidenses se declaraban protestantes, mientras que hoy en día ese número ha disminuido al 22%. Esta tendencia a la baja se atribuye a varios factores y está allanando el camino para la aceptación del hombre del pecado, preparando al mundo y a la nación para recibir al Anticristo. Hubo un tiempo en el que Estados Unidos albergaba una cantidad considerable de devotos fieles a Cristo. Aún existen, pero no en la misma proporción que hace décadas. Actualmente, estamos viviendo una realidad en la que la oración ha sido eliminada de las instituciones públicas y la Biblia, que alguna vez fue un pilar, ha sido excluida de esas mismas instituciones. Dentro del contexto relacionado con la aparición del hombre del pecado, las Escrituras prevén la llegada de un personaje histórico influenciado por Satanás, capaz de engañar a muchos. La astucia de este individuo será especialmente efectiva entre aquellos que rechazan la verdad, ya que serán seducidos por falsos milagros. A este personaje se le conoce comúnmente como el hombre del pecado o el hijo de la perdición, y demostrará una habilidad extraordinaria para engañar, siendo capaz de atraer a personas de diversas esferas sociales. Su deseo de ser adorado se verá satisfecho mientras engañe a la humanidad y se autoproclame su salvador. Este personaje astuto hará promesas de paz y felicidad en el mundo actual, desviando la atención de la esperanza celestial o de una vida futura. Convencerá a la gente de que posee la clave para sus necesidades inmediatas, incluyendo la participación en actividades económicas. Sin embargo, es importante recordar que el mensaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre la eternidad y nos enfrenta a la realidad de que el momento presente es pasajero. El Dios de esta era ha oscurecido las mentes de los incrédulos, impidiéndoles comprender el mensaje. Este es un desafío esencial que se nos presenta, ya que la luz del Evangelio revela la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pronto, el hombre del pecado será revelado, atrayendo a un mundo perdido y proclamándose como el último. Sin embargo, es importante señalar que no está alineado con Dios. Su origen se remonta al espíritu del Anticristo. Este espíritu fue predicho como una manifestación inminente en el mundo y ya está activo. Al observar detenidamente el panorama global, podemos discernir el espíritu del Anticristo operando en varias esferas, abarcando gobiernos, empresas de medios y entretenimiento, e incluso en el ámbito educativo. La dirección de la sociedad y el énfasis en ciertos valores
proporcionan claros indicios de la presencia de este espíritu en diferentes aspectos de la vida. Es importante notar que este espíritu también se ha infiltrado en la iglesia y desempeñará un papel significativo en el engaño. Sus enseñanzas pueden parecer persuasivas, atrayendo a aquellos que se alejan de la verdad del Evangelio y ofreciendo justificaciones para ceder a deseos pecaminosos. Esto crea un ambiente de pecado continuo, incluso dentro de la iglesia. Lamentablemente, surgirán falsos maestros, difundiendo doctrinas y enseñanzas erróneas. Sorprendentemente, estos engañadores no necesariamente surgirán desde fuera de la iglesia, sino que tendrán su origen dentro de ella, promoviendo doctrinas falsas que desvían a los fieles de la verdad encontrada en la palabra de Dios. Es crucial recordar las advertencias contenidas en la palabra de Dios, como la que se encuentra en la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 12, que nos alerta enérgicamente contra el abuso de la gracia de Dios como una licencia para una vida pecaminosa. Ante esto, ¿qué actitudes debemos tomar? ¿Continuaremos en el pecado? De ninguna manera, para que la gracia no sea distorsionada. ¿Cómo podemos, nosotros que estamos muertos al pecado, seguir viviendo en él? Cualquier doctrina que promueva o permita el comportamiento pecaminoso tiene su origen en el espíritu del anticristo y representa un serio riesgo. El misterio que lo rodea se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, que declara: «Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Este es el número asociado a la primera bestia, que no es un sistema, sino el propio anticristo, un hombre literal. Él es el líder del pueblo de Satanás, un hombre que se manifestará públicamente con gran pompa, desafiando al Altísimo. Buscará adoración y devoción, alterará los sistemas del mundo y preparará los corazones de los hombres para su llegada». El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 a 18, menciona otra bestia que surge de la tierra, con 2 cuernos como los de un cordero, pero habla como un dragón. Ejerce todo el poder de la primera bestia e induce a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realiza grandes maravillas para impresionar a la gente, pero su objetivo es engañarlos. El signo del anticristo no es solo un número, sino también un símbolo de sumisión y lealtad. Aceptarlo significa comprometerse con Satanás y renunciar a Dios, sellando el destino eterno de la persona. Bajo el gobierno inminente del anticristo, las Escrituras nos advierten sobre un sistema conocido como el sistema de la bestia, donde la lealtad a la bestia se convierte en la clave para participar en la economía. Debemos brillar intensamente en la oscuridad que nos rodea, ser embajadores del amor divino y mensajeros de la verdad eterna. Observar el surgimiento del sistema que precede el fin de los tiempos no es vivir con miedo, sino vivir con conciencia y preparación. Debemos estar listos, como las vírgenes sabias con sus lámparas llenas de aceite, esperando la llegada del novio. Esta preparación implica alinear nuestras vidas, valores, tiempo y esencia con Dios. El anticristo ocupará una posición destacada, ejerciendo control sobre el mundo y sus actividades económicas. Bajo su gobierno y liderazgo, su marca se convertirá en el único medio aceptado para realizar transacciones financieras. Esto pondrá una tremenda presión sobre las personas, forzándolas e incentivándolas a aceptar la marca en lugar de hacerlo por voluntad propia. La bestia usará la coerción, y es importante comprender que en tiempos difíciles, la mente humana puede encontrar maneras de justificar acciones que van en contra de sus convicciones más profundas. Las personas pueden convencerse de que es una elección justificable, tal vez pensando, Dios lo entenderá, o lo estoy haciendo por el bien de mi familia, y puedo arrepentirme más tarde. Esta autojustificación, nacida del desespero y el miedo, llevará a muchos a aceptar la marca involuntariamente. La tercera razón es la presencia de engaños y milagros realizados por el falso profeta, tal como se describe en el Apocalipsis. Este falso profeta tendrá el poder de realizar maravillas asombrosas y manifestar un carisma engañoso en su vida. Engañará a las personas de manera astuta, estará revestido de energía demoníaca y créame, millones caerán bajo su influencia y lo adorarán. Se presentará como un símbolo de reconciliación, una luz de paz brillando en medio de la oscuridad, y traerá una falsa esperanza, una falsa utopía, llevando a las personas a desviarse con su luz engañosa. Mirará desde los cielos hacia la tierra, a la vista de todos, y hará que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Está preparando el terreno para este gran engaño.
El mundo clama por paz, unidad y algo en qué creer. Y Él dará exactamente lo que desean. Presentará una falsa paz, una falsa unidad y una falsa religión. Liderando este movimiento estará el falso profeta, un hombre carismático, influyente y capaz de realizar milagros para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Señalará al mundo hacia el anticristo y sentará las bases para la marca de la bestia y para aquellos que adoran su imagen. Ambos serán arrojados vivos en un lago de fuego que arde con azufre, como se revela en las Escrituras. El resto de la humanidad enfrentará el juicio ante el grandioso trono blanco, pero estos dos individuos no participarán en ese juicio, ya que están impulsados por el poder infernal. Es cierto que la Biblia no proporciona una ubicación precisa para ciertos eventos proféticos, incluyendo la aparición de figuras engañosas en los últimos días. Esta incertidumbre resalta la necesidad constante de vigilancia espiritual. El poder engañoso mencionado en las profecías bíblicas será un fenómeno sin precedentes, que incluso los seguidores más devotos pueden subestimar. La advertencia de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, es una advertencia solemne sobre la gravedad de la situación, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Estas palabras destacan la importancia crítica de mantenerse alerta y fundamentado en la palabra de Dios para resistir a tales engaños. La fascinación humana por lo sobrenatural y lo inexplicable ofrece terreno fértil para el fraude. Hay un creciente interés en fenómenos como fantasmas y ovnis, lo que demuestra una sed colectiva por experiencias sobrenaturales. Esta búsqueda de experiencias inusuales se manifiesta de diversas maneras, desde grupos que exploran casas embrujadas hasta la entusiasta comunidad de ovnis. Existe un deseo palpable por algo más allá de lo común, algo que trasciende la realidad cotidiana. Este deseo innato por lo sobrenatural podría ser el medio por el cual el falso profeta mencionado en las Escrituras llame la atención y la lealtad de muchos, satisfaciendo este anhelo colectivo por señales y maravillas. El falso profeta será capaz de atraer seguidores, independientemente de la fuente de su poder. La creciente demanda de milagros y fenómenos sobrenaturales en todo el mundo solo aumenta la vulnerabilidad de las personas a estos engaños. Muchos ansían intensamente experiencias extraordinarias, a menudo sin evaluar si tales maravillas son de origen divino o engañoso. En este escenario, es crucial que los seguidores de Cristo cultiven un discernimiento espiritual sólido y una profunda comprensión de las Escrituras. Siempre debemos recordar que no todos los signos y maravillas provienen de Dios. Por lo tanto, la habilidad de distinguir entre la verdad y la falsedad desempeña un papel vital, especialmente en un periodo en el que el mundo anhela milagros. Como cristianos, debemos buscar sabiduría y orientación a través de la oración y el estudio diligente de las Escrituras. Esto nos permite identificar la verdadera verdad y resistir las decepciones. Vivimos en una era que exige una vigilancia espiritual sin precedentes. Debemos permanecer alertas contra las artimañas del engaño, manteniendo firmemente nuestra fe y reconociendo que la verdadera fuente de poder y milagros es Dios. Nuestras oraciones también deben incluir peticiones de discernimiento y sabiduría para guiarnos a través de estos tiempos desafiantes. Con una fe inquebrantable y un compromiso con la verdad revelada en Cristo Jesús, somos llamados a demostrar un coraje excepcional y un discernimiento agudo. Esto es esencial ante los intentos de engaño orquestados por el enemigo y su falso profeta, como se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 5. Las dos testigos enviadas por Dios poseen poderes sobrenaturales, como la capacidad de cerrar los cielos para que no llueva y de lanzar fuego por la boca. La Biblia también nos advierte sobre la figura de la bestia que emerge de la tierra, capaz de imitar estos actos sobrenaturales para engañar al mundo y reclamar una falsa supremacía. En este error, el falso profeta se asemeja a la figura de Elías, como se relata en el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando invocó fuego del cielo. La capacidad del falso profeta para realizar milagros que parecen divinos desempeñará un papel crucial en su capacidad para engañar. Sin embargo, es fundamental no confundir este poder sobrenatural con la auténtica divinidad. Como seguidores del cristianismo, nuestra devoción y adoración están dedicadas exclusivamente a Dios. Por lo tanto, no debemos postrarnos ante ninguna imagen o entidad que no sea el propio Dios. La adoración es un acto sagrado reservado únicamente al Creador,
y apartarse de esta verdad nos lleva a territorios espiritualmente peligrosos. Además, la aceptación de la marca de la bestia mencionada en las Escrituras resulta en una alienación eterna de Dios. Aquellos que consienten en tal marca están entregando sus almas y, consecuentemente, alejándose de la comunión con el pueblo de Dios. La bestia trasciende la mera marca física. Simboliza una decisión consciente de renunciar a Dios y abrazar el engaño. Por lo tanto, es de suma importancia que los fieles permanezcan atentos e inquebrantables en su fe, rechazando cualquier forma de devoción o veneración que no esté dirigida al Dios verdadero. A través del estudio de las Escrituras y la oración, adquirimos discernimiento para reconocer y resistir los engaños que inevitablemente surgirán en los últimos días. El desafío de mantener la fe intacta en medio de la ilusión y la tentación será inmenso, pero la promesa divina asegura que Dios estará al lado de su pueblo, proporcionando fuerza, sabiduría y protección. Por lo tanto, como seguidores de Cristo, es imperativo que nos aferremos a la verdad de la palabra de Dios y vivamos de acuerdo con sus enseñanzas, confiando en que Él nos guiará y preservará hasta el final.